vamos a tratar de comenzar pensando en un tiempo lleno de preguntas y en los últimos tiempos traté de entender de alguna manera siempre algo que nos resulta esquivo por la velocidad del cambio, que es cómo nos interpela la exponencial aparición de la inteligencia artificial en los últimos años y qué nos invita a pensar para el mundo de la educación. Así que voy a compartir primero una muy básica introducción a lo que podemos llamar el poder de la inteligencia artificial generativa, que es los desarrollos más recientes, todo lo que han visto, sobre todo personificado en ChatGPT como la plataforma más visible de un cambio de era, en la aparición de los lenguajes naturales masivos que utilizan una gran cantidad de información para predecir y de esa manera comportarse como algo parecido a una mente humana, y tratar de pensar a partir de estos cambios cómo responder desde el sistema educativo. Bueno, como introducción, la inteligencia general generativa puede generar contenidos nuevos y creativos. Esto es una gran ruptura y siempre pensamos que las máquinas no podían ser creativas, que podían repetir pero no crear algo nuevo. Bueno, y efectivamente hay un cambio de época. No pueden hacer consciente lo que crean, no tienen la capacidad, ni la voluntad, ni la conciencia que tenemos los humanos, pero sí tienen la capacidad de crear objetos nuevos, textos nuevos, imágenes nuevas, de inventar cosas que antes no existían. Y ya han pasado muchas pruebas, ya hay muchos ejemplos, donde en competencias a ciegas con los humanos pueden superarlos o quedar indiferenciados. Es decir, no se sabe si ese cuadro, esa canción, ese texto, ese cuento es de un humano o de una máquina. En ese punto estamos, ¿no? Es adaptativa, aprende constantemente a partir de más cantidad, más flujo de datos, es decir, se perfecciona, evoluciona y lo hace a un gran ritmo, un ritmo exponencial. Lo cual nos pone también en una especie de punto ciego en el cual intentamos entender lo que está pasando y ya se movió, ¿no? Es decir, la velocidad del cambio es ni siquiera cada año, es cada día, cada mes, ¿no? Y eso nos pone en una gran fragilidad de intentar captar un objeto en movimiento permanente y autónomo. Es decir, no está controlado ese movimiento, no es que hay una serie de humanos programando lo que la máquina puede hacer, sino que la propia máquina aprende con un código que los propios humanos no sabemos bien cómo funciona. Y evoluciona de una manera exponencial, con lo cual ese código va reescribiéndose a sí mismo y lo va a seguir haciendo. Y eso nos pone en ese lugar de incertidumbre, ¿no? Les muestro algunos de los más conocidos, sobre todo del mundo de los lenguajes de procesamiento natural masivo. El ChatGPT quizás es el que más conocen. Ahí están un poco las grandes competencias y también como un mapa del territorio del poder, ¿no? Porque ahí está OpenAI, que es la empresa que desarrolló ChatGPT, Microsoft, que tiene su propio software que se llama Bing Chat, Google con Bard, y Meta, que es la empresa de Facebook e Instagram, que tiene Llama, ¿no? Estos son como, y entre ellos están compitiendo a una velocidad exponencial, desmesurada, a ver quién llega más lejos y más rápido, ¿no? Y no pueden controlar gente de desarrollo de otros actores como China, que es un centro muy potente de desarrollo de inteligencia artificial. Con lo cual, esto está en movimiento y está en una carrera desenfrenada. Yo ya sé la analogía de la Guerra Fría, ¿no? De la carrera armamentística. Esta es una carrera por alcanzar nuevos niveles de inteligencia artificial. Ayer justo leía una nota que decía que los ingenieros que están trabajando en estas empresas están denunciando una explotación, en el sentido que los están poniendo a trabajar más horas que nunca antes, porque están todos desesperados a ver quién llega más rápido al gran objetivo, que es la inteligencia artificial general, ¿no? Que es algo así como un humano, ¿no? O algo que puede pensar en todos los campos y no solamente en algún campo en particular, ¿no? Y están todos en esta carrera
descontrolada, literalmente, porque no hay nadie que la regule, aunque no sepamos qué consecuencias puede tener. Elon Musk, que es conocido por todos, supongo, uno de los personajes más poderosos del mundo, decía, la inteligencia general, la inteligencia artificial general va a llegar en los próximos 5 años, esto es algo que él decía, es 100% seguro, no sabemos si puede ser algo peligroso y que puede terminar con la humanidad, calculamos que puede ser entre un 10 y 20% de riesgo de que eso suceda. Es decir, nos está diciendo que es seguro que hay un 10 o 20% de riesgo de que la inteligencia artificial termine siendo la condena de la humanidad, ¿no? Y esto no lo controla nadie, es decir, está ocurriendo y va a ocurrir. No es que hay alguna agencia, no es que está la ONU diciendo, bueno, pongámosle un freno a esto porque puede ser riesgoso, ¿no? En ese contexto, la velocidad del cambio, acá no lo van a poder ver bien y está en inglés, pero los colores es lo que me interesa. Ahí lo que muestra este cuadro es la velocidad de la capacidad de la inteligencia artificial de usar a nivel humano, sería el color verde, distintos códigos, ¿no? El primero es el código del texto, el lenguaje. El segundo es el código, el saber desarrollar código de programación. El tercero son las imágenes y el cuarto son videos, ¿no? Y fíjense que el cuadro empieza apenas pre-2020 y 2020 a 2030, es decir, es muy reciente. Todo esto es muy reciente. Entonces están todos en rojo en 2020, es decir, la máquina todavía no puede hacer actividades mínimamente a nivel humano, se pone amarillo en los últimos 2 años y ya está verde en algunos campos como en el desarrollo de lenguaje y en el desarrollo de código de programación. Es decir, ya puede hacerlo a nivel humano y la predicción es que 2025 lo va a hacer mejor que cualquier humano, 2030 lo va a hacer mejor que los expertos en esa temática. Es decir, la velocidad del cambio está acá, ¿no? Muy cerca. Y está ocurriendo en distintos códigos y sistemas de producción de conocimiento. Hay oportunidades, algunos quizás también nos las prometen, quizás con un interés detrás, pero existen y creo que tenemos que aprovecharlas al máximo. La inteligencia generativa nos permite, por ejemplo, ayudarnos a planificar clases, nos da ideas, nos da sugerencias. Podemos poner en ChatGPT o en otro de los software, dame ideas para armar una clase participativa de geometría de 5º año y da buenas ideas, sirve, creo que tiene una capacidad de interacción con el mundo de la planificación y del trabajo docente. Nos puede ayudar y ya hay muchos avances en la corrección, evaluación y retroalimentación con nuestros alumnos. Esto ya en algunos casos está funcionando, creo que es algo que va a venir en los próximos años y probablemente funcione muy bien. Ya uno puede predecir que va a funcionar muy bien, todavía está un poco en la etapa muy temprana, ¿no? Hay un estudio muy interesante que se hizo hace poco en el campo de la medicina también para romper un poco algunos mitos, donde personas interactuaban con una máquina y con médicos sin saber con quién estaban interactuando y el nivel de respuesta después era evaluado y el nivel de precisión de la respuesta médica la máquina era levemente superior a los médicos profesionales, pero en el nivel de empatía era muy superior. La máquina era muy superior a los médicos profesionales, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque el médico que contesta un chat, ¿no? El paciente pregunta y el médico contesta, esto a través de lo digital, contesta rápido, contesta seco, tiene que contestar a muchos, no tiene tiempo, le dice sí, es así, punto. Y la máquina le dice, bueno, esto te ayudaría si lo pensás de esta manera, si querés hacerme otra pregunta, con gusto te la contesto, ¿no? Es decir, la máquina tiene tiempo para ser empática, porque no le cuesta nada ser empática, porque no usa tiempo, ¿no? Bueno, y creo que eso es un poco también lo que va a llegar a todos los campos de interacción, ¿no? Entre ellos el aprendizaje, ¿no? Propiamente dicho. Y ahí es donde está quizás el potencial más disruptivo
hay algunas promesas, yo creo que hay que ser muy cuidadoso con estas promesas, sobre todo porque vienen con muchos intereses detrás, intereses comerciales, pero creo que de todas formas tienen un potencial real, que son las de asistentes virtuales de aprendizaje o tutores virtuales, ¿no? Sistemas de inteligencia artificial que pueden dialogar con los alumnos en tiempo real como lo hace y desarrollar capacidades de aprendizaje a partir de esa interacción, tal como lo hace un tutor individual uno a uno, ¿no? Esa capacidad mucho más precisa de entender lo que le está pasando a ese estudiante, de entender en el diálogo uno a uno cómo ayudarlo, ¿no? Salir de la masividad del grupo e interactuar uno a uno, ¿no? Hay un desarrollo reciente que les recomiendo que miren si no lo conocen, que es el de la Academia Khan, una de las empresas más grandes de tecnología educativa del mundo, quizás la más importante en Estados Unidos, filantrópica, es gratuita la plataforma, y está probando un sistema muy interesante de chat, ¿no? Un chat de inteligencia artificial que se llama Kamigo, con K, y que cuando uno ve las versiones beta tiene un potencial enorme, ¿no? Porque el alumno le pregunta sobre, por ejemplo, en este caso, un ejercicio de matemática, y el chat le responde conceptualmente y lo ayuda a pensar, no le da la respuesta, obviamente, lo que le dice es, ¿sabés dividir fracciones? ¿Sabés hacer esto? Bueno, ¿conocés este concepto? Es decir, trabaja como un docente sentado a su lado, dándole algunas claves para que pueda avanzar, ¿no? Y esto tiene el potencial de ser un tutor individual a bajo costo o costo casi nulo, siempre que haya conectividad, cosa que sabemos que no existe en todas partes. Y entonces tiene un potencial de ayudante de la docencia y de aceleración de la personalización del aprendizaje. Creo que todo esto vale la pena que lo exploremos. Todavía algunas cosas están muy, muy temprano, pero muy temprano quiere decir que probablemente sean algo muy potente en un par de años, ¿no? Ahora me quiero concentrar en la otra fase de lo que genera la inteligencia artificial y el mundo digital en general, que es un cambio de reglas, un cambio que nos obliga también a redefinir los propósitos del sistema educativo, los propósitos de cada uno de nosotros en particular en nuestras materias, áreas, niveles educativos. Vivimos en un nuevo mundo donde esta persona no existe. Esta persona fue creada por la inteligencia artificial. No hay. Esta señora no existe en ningún lugar, ¿no? Y es un poco también esa sensación que creo que ha ocurrido en los últimos meses de que el avance en este caso de la capacidad de producir imágenes artificiales ha borrado el límite en el cual los humanos podemos distinguir si es real o no. Nosotros no podemos saber al ver esta imagen si esa persona existe o no. Y este es un mundo nuevo. Esto hasta hace un año no ocurría. Y está ocurriendo lo mismo con los videos, ¿no? Es decir, se pueden elaborar videos con personas que ya existen modificando o inventando lo que dicen y lo que hacen, o con personas ficticias, ¿no? Ayer veía, y esto va a empezar a entrar en todos los campos, ¿no? Ayer veía que Ucrania lanzó su primer persona digital representante del gobierno, se llama así, ¿no? Digital persona, ¿no? Y tiene un nombre y comunica en nombre del gobierno y es una persona creada por inteligencia artificial que habla de manera autónoma en nombre del gobierno de Ucrania, ¿no? Es como una especie de vocero o vocera, porque es una mujer, del gobierno de Ucrania, ¿no? Y vamos a empezar a encontrar todo tipo de cambios en ese sentido de personas digitales que no existen en el mundo real, pero que tienen una voz, que tienen una personalidad incluso y que se convierten en nuevos, nuevos tipos de sujetos, para decirlo de alguna manera. Acá vemos también las posibilidades de manipulación política, obviamente que todo queda al alcance de la manipulación, ¿no? Podemos crear lo que querramos y queda en nosotros creer o no creer, ¿no?
¿Esto ocurrió de verdad o no? ¿Es una foto real? ¿Dónde aparece? ¿Aparece en un chat? ¿Aparece en una foto en el diario? ¿No? Esto y tantas otras cosas. Imagínense cualquier alteración de cualquier imagen o la creación de un discurso, ¿no? Obama o quien sea diciendo algo que no dijo y no pudiendo nosotros, la audiencia, el público, los ciudadanos, distinguir si es real o no. Esto es nuevo, ¿no? Obviamente la manipulación de la información, del contenido existe desde siempre, el nivel de sofisticación es nuevo. Y creo que esto nos invita, nos obliga, en cierto sentido, a replantearnos nuestro rol como educadores ante los riesgos de ya no poder distinguir, al menos en los consumos digitales, qué es real y qué es artificial, de dónde viene, cuáles son las fuentes. Cuando uno chatea con ChatGPT no hay fuentes. Está creado por un código que reinterpreta lo que encontró en todo el universo de Internet. No sabemos bien si es real o no, ni siquiera podemos ir a buscar la fuente. Los sesgos, porque también la inteligencia artificial tiene un montón de sesgos, según de dónde vienen esos discursos predominantes, y la posibilidad de manipulación intencional al alcance masivo, ¿no? De quien quiere ejercer un rol de poder, quien quiere tener ventajas políticas, ventajas económicas, puede influencia en estas nuevas herramientas sofisticadas. Y hemos visto cómo esto ha tenido gran influencia en las elecciones recientes y en el pensamiento político en todo el mundo, ¿no? Entonces creo que tenemos un rol renovado, porque siempre lo tuvimos, o querríamos haberlo tenido, de desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? de saber distinguir lo verdadero como una habilidad ciudadana fundamental. Es decir, ya no podemos convertirnos en ciudadanos si no somos capaces de tener un pensamiento crítico frente al consumo digital. Es demasiado presente lo que está ocurriendo, rodea nuestras vidas, ya no podemos evitar desarrollar un saber y una capacidad, una disposición, ahí dice querer también, querer distinguir lo real de lo artificial, no solamente saber distinguir, es querer distinguirlo, porque de esa manera somos actores políticos, porque si no, no podemos saber qué está pasando, quién es quién, ¿no? Para eso tenemos algunas herramientas. Lo primero creo que es el pensamiento crítico se desarrolla con contenidos, no es una habilidad flotante en la cual uno puede de alguna manera hacer ejercicios de pensamiento crítico, se desarrolla en el contenido, en conocimientos concretos, en este caso, por ejemplo, conocimientos sobre cómo funciona la inteligencia artificial, cómo funciona el sistema de medios digitales, cómo nos manipula, qué importante que es ver distintas fuentes. Bueno, eso se enseña, es decir, el pensamiento crítico se enseña a partir de contenidos concretos. Y creo que eso también es una invitación a que como docentes exploremos, al menos de manera introductoria, porque para muchos les va a quedar muy lejos, pero sí ponernos al menos a conversar un poco con algunos de estos chats, a ver cómo funcionan, a ver qué permiten hacer, cómo los usan nuestros alumnos, conversar con nuestros alumnos sobre qué están usando, sobre todo en el nivel secundario, donde ya está ocurriendo mucho más en el día a día. Lo segundo, en el desarrollo del pensamiento crítico, es que no alcanza con decir, nunca en educación alcanza con decir, pero mucho más cuando el objetivo central del proceso educativo es el cambio conceptual. Y en este terreno, en el terreno del desarrollo de habilidades críticas para el consumo digital, el cambio conceptual es central, ¿no? Y para el cambio conceptual es necesario algún tipo de experiencia. Es decir, hay que experimentar con emociones, con sentimientos, con la puesta en juego de nuestras ideas previas, de nuestro cuerpo, en cierto sentido, para poder decodificar y deconstruir lo que consumimos, ¿no? No alcanza con leer en un libro de texto, las fake news son esto, esto y esto, se definen así, ejemplos de fake news. Hay que atravesar algunas fake news
ver que no las pude detectar y recién ahí, en ese clic que produce la experiencia, me dieron 10 noticias, le erré a 8, pensé que eran ciertas y no eran, en ese clic de la experiencia, construir la mirada crítica, porque la mirada crítica es un objetivo muy ambicioso, que no se logra de manera fragmentaria, es un proceso, lleva tiempo, lleva claridad en que hay que continuarlo, ¿no? Y en definitiva, formar una alianza en esta construcción de un pensamiento crítico con el pensamiento científico, ¿no? Ahí hay una autora mexicana que recomiendo mucho, Liliana Valladares, que hace, bueno, un desarrollo de lo que ella y su grupo de investigación llaman vacunas epistemológicas contra las fake news, contra el consumo digital, de ciencia y tecnología. Es decir, cómo desarrollar un pensamiento científico y tecnológico que produzca una inmunidad epistemológica, es decir, que nos permita detectar de una manera semiautomática el cuidado, el reparo, la duda, ¿no? ¿Es esto real, esto no? Y en definitiva, actúa como sobre la personalidad. Es muy difícil que, si nosotros no desarrollamos una aceptación de la duda, de la puesta en suspenso de la realidad, podamos desarrollar estas habilidades de consumo digital crítico. Es no solamente una habilidad, llamémosle epistemológica, sino también psicológica de la personalidad, ¿no? Incluso en psicología hay una especie de definición de la personalidad que en inglés se llama the need for closure, la necesidad de cierre. Personas que, y esto hay test, cuestionarios, como hay muchos en psicología, que miden hasta qué punto las personas tienen esto que se llama la necesidad de cierre, es decir, que no soportan lo que está abierto, no soportan lo que no está bien definido, no soportan lo ambiguo. No pueden convivir con lo ambiguo, necesitan que las cosas cierren, que sean claras, que sean blanco-negro en cierto sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollar anticuerpos para soportar la duda? Para soportar que yo no sé bien qué es esto, ¿no? No sé si lo dijo Obama o no, para dar un ejemplo. No lo sé. Quiero creer, yo quiero creer que lo dijo, o quiero creer que no lo dijo, depende qué piense de Obama, pero no lo sé. Y aceptar ese no lo sé, a veces ese no lo sé puede venir fake, ¿no? Ponerme a buscar un poco más, a ver qué dicen otros, y por ahí encuentro, no, todo el mundo está diciendo esto es fake, ¿no? Pero por ahí no tengo el tiempo, lo que yo consumo no tengo el tiempo para ir hasta buscar la fuente de todo. Y entonces me tengo que quedar en ese lugar, no sé si lo dijo o no, no sé si lo que vi fue real o no. Me quedo en un lugar de suspenso, ¿no? Esas habilidades, obviamente, requieren también una cosmovisión científica, en el sentido más profundo del término, de usar hipótesis, de contrastar hipótesis, de usar metodologías para acercarnos a la realidad, ¿no? Y no tenemos que convertirnos en científicos, pero sí adquirir esa mentalidad científica, ¿no? Y déjenme contarles una anécdota muy breve que puede ser que ilustre esto. Hace un tiempo, acá en Uruguay, me contaban una experiencia de una escuela rural que hizo un experimento maravilloso con sus alumnos teniendo la oportunidad de estar muy cerca de la naturaleza, en el bosque. Entonces, durante mucho tiempo, el maestro de primaria, una escuela multigrado con distintas edades, lo llevó al bosque a medir la temperatura y a medir la aparición de las mariposas, ¿no? Un experimento de las mariposas. Y entonces un grupo iba varios días, en distintas épocas del año, con distintos climas, y medía la cantidad de mariposas en un lugar en el bosque. Y otro grupo medía factores climáticos, ¿no? Y al final de todo este proceso, largo proceso, fascinante proceso, podían predecir cuántas mariposas iba a haber según la medición del clima, ¿no? Es decir, habían aprendido a partir de la investigación a entender un fenómeno de la naturaleza. Yo decía, bueno, para juzgar si la actividad tuvo valor y sentido, no alcanza con que hayan aprendido y eso bien concreto, que es poder
comprender algo del mundo de la naturaleza, cómo se comportan las mariposas según el clima, etc. ¿no? Quizás ese conocimiento que es valioso llevó demasiado tiempo, ¿no? Pasaron muchísimos días y quizás era algo que en una clase de media hora se podía explicar, quizás no se podía entender de la misma manera, pero todos esos otros días se podían usar para otros temas, ¿no? Ahora, si lo que esos alumnos aprendieron durante ese largo proceso experiencial es a hacerse preguntas como un científico, ¿no? Es decir, que ellos pueden contrastar hipótesis, pueden verificar hipótesis y pueden predecir ciertos comportamientos a partir del uso del método científico, si eso les provoca nuevas preguntas, si por ejemplo en la comunidad hay agua contaminada, podrían decir, bueno, vamos a medir de dónde viene el agua en distintas casas de la comunidad y vamos a tratar de ver si es por el afluente de donde viene el agua que está la contaminación. Y se puede medir y se puede probar y se puede hacer algo al respecto, ¿no? Es decir, si lo que generó ese largo proyecto es una capacidad científica, valió la pena. Si solo enseñó a cómo se comportan las mariposas, quizás fue una actividad muy linda, pero muy larga, ¿no? Entonces, el desarrollar actividades que tienen como propósito esta mentalidad científica, creo que va de la mano también de los contenidos, también de las edades, obviamente, de lo que seguramente cada uno tiene en su margen de acción, dentro de su umbral. El tercer punto del pensamiento crítico es que funciona en sistema, obviamente, que es muy difícil desarrollarlo individualmente en una clase, ¿no? Y funciona cuando una escuela, sobre todo, como una institución, con su cultura institucional, con sus conversaciones, con su clima de trabajo, va en esa dirección, ¿no? Y también funciona cuando está presente en nosotros como docentes, es decir, hacernos también estas preguntas, tener también la valentía de buscar esa incertidumbre, esa perplejidad, esa ambigüedad tan incómoda, tan insoportable en muchos casos, es creo también algo que empieza por ahí, es decir, un docente antes que nada da señales a sus alumnos desde su mirada, desde su actitud, desde sus preguntas. Y creo que, bueno, estas son algunas pistas para tratar de pensar la respuesta educativa, la respuesta ante este mundo nuevo, este mundo que redefine sus fronteras entre lo real, lo artificial, lo humano, lo del mundo digital de las máquinas, y afrontar también algunos dilemas. Voy a presentar dos dilemas en particular, creo que uno también es de interés de muchos educadores, y tratar de pensar hasta qué punto este desarrollo de la inteligencia artificial lo cambia todo, ¿no? ¿Hasta qué punto esto lo cambia todo? ¿Y qué quiere decir eso, obviamente, ¿no? Si la inteligencia artificial puede alterar todos o casi todos los códigos humanos, y el mundo de la educación es el mundo de los códigos, es donde aprendemos los códigos, aprendemos a desarrollar nuestros propios códigos, nuestra propia autonomía en los códigos, por lo tanto, no está viviendo un antes y un después, ¿no? Es decir, si este es el mundo de los códigos y nosotros trabajamos con los códigos, ¿qué quiere decir, ¿no? Y para eso quiero atravesar el primer dilema, son dos, que es el dilema de la evaluación, y que seguramente para muchos es un dilema en tiempo presente, no es algo que va a venir, sino que ya está en sus aulas, que tiene que ver con, bueno, las posibilidades de copia al alcance de alumnos, sobre todo a nivel secundario, donde lo podemos ver un poco más, obviamente en la universidad también. ¿Qué hay que hacer entonces, ¿no? Si piensen también el cambio en la subjetividad de los alumnos, ¿no? Que siempre pudieron copiarse, siempre pudieron de alguna manera recurrir en su casa a alguien que sabe más del tema y que les da la respuesta fácil o los ayuda a hacer un ejercicio que en realidad tenían que hacer ellos. Sin embargo, ahora un poco el cambio de paradigma es que es mucho más potente, mucho más al alcance de la mano y mucho más invisible. Es decir, ni siquiera hay que preguntarle a una persona, lo cual implicaba en algún sentido romper algún código ético, ¿no? Si yo le pido a alguien que haga una actividad por mí, estoy involucrando a alguien más en algo, en fraguar lo que se suponía que tenía que ser mío. Si no, no tengo que involucrar a nadie, soy yo con mi propia conciencia, ni siquiera hay alguien más que me pueda juzgar, ¿no? Es yo y ChatGPT, ¿no? Estamos solos, ¿no? Puedo usarlo o no,
ChatGPT y tantos otros, ¿no? Y ustedes verán, no sé, lenguajes que consumen mucho los jóvenes como TikTok. Hay miles de TikToks sobre cómo fraguar cualquier actividad escolar sin que sea detectada, ¿no? Entonces, entra acá, después pasás el texto a este otro software y ya queda indiferenciado. Ningún profesor va a saber si era tuyo o no, ¿no? Entonces, bueno, creo que se abre acá una primera respuesta que yo quiero hacer una distinción que espero que pueda ser de utilidad para ustedes entre el uso del experto y el uso del novato o del aprendiz, ¿no? De los nuevos software de inteligencia artificial, del ChatGPT para ponerle nombre y apellido. Es muy importante esta distinción porque también nos permite entrar en un terreno muy resbaladizo que es qué está bien y qué está mal, ¿no? Hoy es muy difícil definir qué le tengo que decir al alumno, qué tengo que saber yo, que puede hacer y que no puede hacer con ChatGPT, ¿no? Porque una especie de atajo es decir, bueno, prohíbo totalmente, ¿no? Después veo si puedo controlar o no, pero prohíbo. Y quien no quiere prohibir dice, bueno, a ver, pero lo pueden usarlo para que les dé ideas o para que les ayude a destrabar el texto, pero ¿y hasta dónde? ¿Y dónde está bien? ¿Dónde está mal? ¿Cuál es el límite? ¿No? Esta es una pregunta muy compleja, ¿no? Entonces, acá les muestro lo que fuimos trabajando en los últimos meses en la universidad donde yo trabajo y que puede servir y que cada uno puede adaptar, que es tratar de poner en dos columnas cuáles son los usos formativos de los sistemas de inteligencia artificial de lenguaje y los usos no formativos, ¿no? Esta es una definición nuestra que la hicimos mucho para exámenes, para ensayos, para tesis. Ahora les quiero dar un poco el trasfondo, que es esta idea de distinguir el usuario experto del novato. El usuario experto, pongamos como ejemplo a ustedes como docentes, si le preguntan al ChatGPT, dame ideas para la clase de geografía, ustedes pueden distinguir para qué sirven esas ideas. Pueden decir, no, esto la verdad yo ya lo hice, no sirve para nada, este modelo de trabajo en grupo yo no me gusta trabajar así, o sí me gusta, mirá, nunca se me había ocurrido hacer esto, ¿no? Este contenido está bien, no, acá no es así como trabajamos nosotros estos temas, ¿no? Es decir, el experto puede distinguir qué de lo que sugiere la máquina puede servirle y qué no. El aprendiz no puede distinguir, no sabe, no tiene un mapa que le permite ubicarse en esa respuesta. No sabe si es verdadero o falso, no sabe si está bien o mal, si le va a servir o no. Está perdido. Con lo cual, el uso del experto es totalmente distinto que el uso del aprendiz. Y nuestros alumnos en casi todos los terrenos son aprendices. Con lo cual tenemos que tener mucho cuidado, ahí aparece el segundo punto del no formativo, de que nuestros alumnos no naturalicen ideas externas no procesadas por ellos mismos o por un desarrollo del conocimiento autónomo. Puede servir para muchas otras cosas, como asistente de pensamiento, nos puede dar ideas, como disparador de ideas, como asesor creativo, nos puede multiplicar opciones y miradas, nos puede dar ejemplos, ¿no? Es decir, tiene un montón de utilidades. Y sería bueno que las aprovechemos, hay que ver en qué instancia, de qué manera, ¿no? Pero hay una, y acá me detengo en la que creo que es central y la que genera también mucho interrogante, lo veo también en la universidad conversando con colegas, que es el reemplazo de la escritura, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros estábamos dialogando sobre la elaboración de tesis, ¿no? Hay un punto en el cual hay una autora muy interesante que habla de que el desarrollo de la inteligencia artificial ha llegado a un punto en el cual se terminó el derecho de autor. Es decir, que ya no vamos a poder conceptualizar más el derecho de autor. Vamos a tener que inventar un nuevo lenguaje de derechos de autor, ¿no? Piensen ustedes una tesis. ¿Cuál es el límite? El que está haciendo la tesis le pide, dame 2 párrafos que describan tal tema. Los agarra. Sobre esos 2 párrafos reescribe un poco, le pone un poquito su condimento propio. ¿Ese texto es de esa persona? ¿Es de la máquina? ¿Es una copia? No. Hay un punto en el cual se borra, hay una especie de gris entre el autor y la fuente externa, ¿no? Ahora, para nuestro proceso formativo como educadores,
creo que sí tenemos que poder definir claramente la importancia de la habilidad de la escritura autónoma, ¿no? Y justificar de esa manera que no haga la máquina la tarea del estudiante. Escribir es el desarrollo de un código fundamental como humanos y para generar nuestra autonomía como personas. Nos permite, entre otras cosas, y acá podríamos pensarlo en múltiples campos, nos permite una autonomía a partir del distanciamiento con el texto, de poder sacar nuestras ideas, observarlas, materializarlas, ordenarlas. En ese distanciamiento se produce algo nuevo que no está en la oralidad. Y todo ese desarrollo es necesario que lo haga el sujeto por completo. Es decir, tiene que atravesar las pruebas que implica ese desarrollo por completo y sin atajos que le digan, bueno, lo escribe la máquina, sobre lo que escribe la máquina yo sigo. No. Es decir, hay que desarrollar esa habilidad por completo porque es una habilidad fundamental, ¿no? No es una habilidad accesoria, que bueno, ¿no? Y creo que esto va a llevar tiempo también de procesar, como lo llevó la aparición de la calculadora en la matemática, ¿no? Al principio, cuando aparece la calculadora a fines de los años 50, se hace más masiva a fines de los 60, ya aparece como un dispositivo que muchos pueden comprar, aparece un gran debate en los sistemas educativos sobre si tiene que estar o no, si la tienen que usar o no, y llevó mucho tiempo aprender, y yo creo que hoy en general los y las profes tienen un conocimiento muy claro de para qué sirve y para qué no la calculadora en matemática. Bueno, esto es algo similar. Y sabemos que nuestros alumnos tienen que aprender, por ejemplo, las tablas de multiplicar, que no alcanza con que esté en la calculadora ahí. ¿Por qué las tienen que aprender? Porque les permite, les facilita hacer operaciones más complejas, tener eso en su memoria de largo plazo, ¿no? Aunque sea aburridísimo aprenderse las tablas de multiplicar. Pero es algo que, una vez que uno tiene incorporado, le permite hacer otro tipo de operaciones más complejas, que si no, no puede pasar de ese nivel 1 y tiene que ir a la máquina para un nivel 1, cuando en realidad usar la matemática en la vida real nos permite resolver problemas y tantas otras cosas, ¿no? Entonces, y lo mismo lo pienso, no sé, con historia. ¿Para qué sirve, no? Que esté todo ahí si uno no puede llevarlo al propio hardware para usar el lenguaje computacional, ¿no? Si yo no sé de historia, si yo no sé lo que ocurrió en las guerras, si yo no sé lo que ocurrió ahora que tenemos de vuelta una carrera nuclear, ¿no? Amenaza nuclear, y si yo no sé lo que pasó en la Guerra Fría y yo no puedo entender el pasado, no puedo actuar sobre el presente. No me sirve que yo le haga una pregunta a Google, ¿qué era la Guerra Fría? Es decir, tiene que estar en mí. Tuve que haber atravesado quizás periodos de lectura lentos y aburridos que me permiten constituirme como persona. Y en esto también es defender nuestra autonomía como sujetos, como ciudadanos. Entonces, el aprendizaje de la escritura creo que es una herramienta fundamental hasta el final del camino, hasta desarrollar un texto complejo y bien elaborado, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es solamente una larga deriva en cómo justificar, cómo poner límites de qué sí, qué no. Y obviamente que acá también hay otras discusiones sobre la evaluación, creo que nos ha irrumpido en el terreno de la evaluación. Por ejemplo, evaluaciones que yo creo que eran muy buenas, eran en tiempo pasado, pero espero que lo sean en tiempo futuro, que aparecen discutidas, ¿no? Típicamente la evaluación en el hogar, ¿no? Típicamente el trabajo práctico, ¿no? Yo lo pienso mucho en secundaria y universidad. Les pedimos que vayan a hacer a la casa una reflexión tomando distintos textos con pensamiento propio, ¿no? Y eso lo hace la máquina perfecto, lo hace perfecto, ¿no? Entonces yo le pido hacer una reflexión sobre el pensamiento de Platón y de Aristóteles aplicado al problema de la felicidad, ¿no? En filosofía, ¿no? Una pregunta compleja de elaboración, de leer textos, de sacar conclusiones, de pensamiento propio. Y la máquina la hace perfecta. Y a la máquina el alumno le pide hacerla como si fuese un joven de 13 años, con problemas de comprensión de un joven de 13 años. Y te lo tira con el lenguaje de un joven de 13 años, ¿no? Y el corrector a veces lo puede detectar, pero si está bien hecho el filtro, no lo puede detectar. Y es un problema porque esa evaluación era buena, ¿no? Hay una idea flotando que yo creo que es peligrosa y equivocada, que es, si lo puede hacer la máquina, entonces no sirve.
Esta idea, pero si la actividad esa la puede hacer la máquina, entonces lo que le estás pidiendo a tus alumnos no es valioso. Bueno, no es así. La máquina puede hacer cosas valiosas. Y tenemos que aprender a convivir con esa inquietud, ¿no? Y acá yo uso un ejemplo también para tranquilizarnos un poco, que viene del mundo del ajedrez. A mí me gusta mucho jugar al ajedrez. Y entonces, bueno, desde hace ya varios años que la máquina le gana al humano, ¿no? Un momento clave donde una máquina de IBM le ganó al campeón mundial, Garry Kasparov, hace ya como 20 años o 30. Y desde entonces la máquina solamente creció y los humanos, bueno, un poquito, pero no mucho más. Y entonces la máquina lo supera ampliamente, incluso podemos saber si el mejor humano del mundo está jugando bien o mal, pues la máquina lo puede decir. Ahora, todo eso que ya está desde hace 20, 30 años, no impidió que los humanos juguemos al ajedrez. Seguimos jugando, lo seguimos disfrutando y seguimos jugando entre humanos. No es que porque la máquina lo hace mejor nosotros dejamos de hacerlo, porque ya no tenía sentido, ¿no? Y así va a ser con cada vez más campos, ¿no? Porque la máquina dibuje mejor que nosotros, porque produce algo mejor que nosotros, no lo sé, no vamos a dejar de dibujar y escribir, porque produce algo en nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido también, una buena prueba no tiene que dejar de existir porque la pueda pasar la máquina. En todo caso, nos obligará a tener algunos sistemas de control lamentables, a veces necesarios, ¿no? Y quizás ahí también nos pueda remitir a algo positivo, que es la evaluación formativa, ¿no? Como un sistema de control, pero en realidad como un sistema pedagógico de enseñanza, que es tratar de usar más estas herramientas que nos permiten ir siguiendo la trayectoria de aprendizaje de los alumnos. ¿Qué hizo al principio? Una entrega, feedback, segunda entrega, y ahí es muy difícil que aparezca la máquina, porque como vamos viendo el recorrido del alumno, esa aparición sería bastante detectable, ¿no? Y además nos permite desarrollar una buena práctica educativa, que es un proceso de evaluación que va junto al aprendizaje, que va con la retroalimentación, y no es simplemente comprobar si saben o no. El segundo dilema y la segunda distinción que les voy a proponer, esto ya para ir cerrando, es, bueno, el desafío de la motivación, ¿no? Y creo que acá nos devuelve la máquina un viejo, quizás el más viejo de todos, desafío para nosotros como educadores, que es cómo desarrollamos la pregunta sobre el por qué aprender, por qué hacer este esfuerzo, por qué estudiar para esta prueba, por qué, ¿no? Bueno, esta tentación flotante de poder fraguar la prueba, de poder impostar mi voz, de usar una máquina para hacer de mí, nos devuelve esta pregunta sobre los propósitos intrínsecos y extrínsecos del aprendizaje, ¿no? Y creo que también en un tiempo en el cual lo que aprendemos tiene un valor más frágil, está más en discusión, no sabemos si sirve o no, porque no sabemos cómo va a ser el futuro, no sabemos, por ejemplo, hace muy poco tiempo recordarán que había un discurso muy fuerte de que había que aprender programación de manera universal, obligatoria, ¿no? Que el lenguaje de programación era como la alfabetización, era un conocimiento fundamental para poder operar en este mundo, ¿no? Y incluso hubo mucho lobby de distintos actores, empresas, etcétera, para incorporar en la currícula oficial la enseñanza de programación. Fast forward, pasamos 3, 4 años y descubrimos que las máquinas pueden programar y que en realidad no tenemos que aprender a programar de manera masiva, por lo menos, sino aprender a dialogar con la máquina para decirle qué programar, ¿no? Entonces, fíjense, un conocimiento que parecía totalmente nuevo, que parecía totalmente imprescindible hace 5 años, 5 años después está totalmente puesto en discusión. Y por suerte, algunos países ni siquiera avanzaron en esa dirección, pero eso va dejando un efecto de cada vez más fragilidad de la inversión. Uno hace una inversión cuando lee un texto para la escuela, para la universidad, cuando hace un esfuerzo, cuando se concentra 1 hora entera en entender algo, hace una inversión. Y si esa inversión está puesta en duda, ¿para qué me sirve? ¿Servirá para algo esto? ¿Lo usaré alguna vez?
es más difícil hacer esa inversión. Baja nuestra motivación. Y con lo cual creo que vivimos en un tiempo donde a la baja motivación histórica de lo que pide la escuela, que siempre fue muy baja, siempre trabajamos mucho por motivación extrínseca, se le suman más dudas y entonces la montaña parece un poco más alta. Y al lado de esa montaña tenemos todos estos dispositivos de placer automático, ¿no? de máquinas que nos dan placer automático y nos invitan a salir de la búsqueda de un placer a largo plazo, de algún tipo de realización personal a través del estudio, ¿no? Entonces estamos tentados todo el tiempo por el corto plazo, mucho más difícil establecer una conexión con hacer esto porque yo le encuentro valor, ¿no? Y entonces aparece más la tentación de ir a la trampa, de ir al ChatGPT a que lo haga por mí. Y no sé para qué sirve, me cuesta mucho esfuerzo, tengo ganas de ir a ver mis videos, mi entretenimiento, mi ecosistema de entretenimiento, tengo ganas de meterme ahí. Entonces, bueno, ¿qué más va? Vamos con ChatGPT, que lo haga. ¿No? Entonces, creo que tenemos un desafío adicional al que siempre tuvimos, este no es nuevo, y que nos invita a cortar los puentes entre el esfuerzo y el sentido, entre lo que uno propone a sus alumnos hacer y la recompensa simbólica, material, de satisfacción personal que produce eso que hacemos, ¿no? A cortar los puentes, que no quede tan largo, que no quede en algo que no permite prender suficientemente las antenas para activar los sentidos, para poder apartarse del mundo y meterse en esa actividad, ¿no? Y entonces usar mucho más los recursos de explicar para qué, de poner en contexto, de poner en sentido, de operar la transferencia de manera más real, más cotidiana, más visible, para que nuestros alumnos puedan querer ser ellos los autores de su aprendizaje. Y esto me hizo acordar, cuando empezó todo este fenómeno de la inteligencia artificial, a un texto clásico que quizás algunos hayan leído, que acá un poco la oportunidad también, desafío no es necesariamente nuevo, quizás es una oportunidad también para repensar un desafío clásico, que es el texto de Marlene Scardamalia y Karl Beretier. Es un texto clásico de los estudios más interesantes que yo haya visto, que se llama Dos modelos explicativos del proceso de composición escrita, ¿no? Está en español, si lo quieren bajar después, está incluso libre ahí disponible. Este texto hace una larga investigación en Estados Unidos sobre cómo elaboran los textos escritos, la composición escrita, el deber, ¿no? Un ensayo, una actividad que le piden en la escuela los estudiantes. Y hace todo el seguimiento de la consigna, de cómo empiezan a trabajar, con qué material trabajan, cuánto tiempo les lleva, cómo es la entrega, cómo es la calificación, cómo es la recepción de la calificación, todo el ciclo de la composición escrita, ¿no? Y lo que encuentran los autores, no lo van a poder ver, pero se los cuento un poquito, es lo que ellos llaman estos dos modelos de construcción de la composición escrita. Un modelo es lo que Scardamalia y Beretier llaman decir el conocimiento, que es el modelo totalmente dominante. Y eso lo pueden explicar, ahí no lo van a ver, en todo caso después les pasamos la presentación. Pero es muy interesante porque ellos pueden descifrar todo el sistema de compaginación cognitiva, motivacional y de la actividad que hacen los alumnos, paso por paso, y reconstruyen que son capaces de realizar un montón de actividades que les permiten pasar la prueba, sacar buena nota, sentirse contentos y hacer sentir contentos a sus docentes, sin haber aprendido casi nada, ¿no? Es decir, es un modelo que funciona, que tiene una gran capacidad de regulación, que es masivo, que funciona a gran escala, que es cotidiano y que es invisible, está naturalizado, ¿no? Esto es aprender. Y sin embargo, no pueden hacer mucho con ese conocimiento. Es decir, está en un lugar inhabilitante, ¿no? Dicen el conocimiento, no lo pueden usar. El otro esquema, que aparece con cuentagotas, es lo que ellos llaman, el segundo modelo, transformar el conocimiento, y que implica, bueno, la producción de sentido, la comprensión y la transferencia de un saber para usarlo en situaciones nuevas y para hacerse preguntas nuevas, ¿no?
Entonces, ¿y yo por qué lo traigo? Porque en cierto sentido, como además el texto habla de la composición del lenguaje escrito, me hizo acordar a cómo trabaja el ChatGPT o alguno de los software estos, ¿no? Y uno podría decir que esto es un algoritmo, ¿no? O son dos algoritmos totalmente distintos, usando el lenguaje computacional, y que el ChatGPT dice el conocimiento, no tiene idea qué está diciendo, literalmente no sabe de qué está hablando, está juntando palabras, ¿no? Pero es eficiente. Es decir, construye un texto verosímil, creativo, útil, ¿no? Y no tiene ni idea de qué está haciendo, ¿no? Bueno, esto es un poco una analogía con buena parte de lo que sucede en la escuela y por qué también nos desafía a no algo nuevo, sino algo desde siempre, ¿no? A que el paso, el atravesar la experiencia de conocimiento no nos deje en esa situación de alguna manera de cumplimiento del deber colectivo sin que haya producido ahí un efecto de algo nuevo, de algo que pueda generar autonomía. Bueno, y con esto cierro pensando en que, bueno, la IA no lo cambia todo, nuestros desafíos son anteriores y siguen siendo los mismos, de cómo construir sentido, cómo desarrollar en nuestras actividades la capacidad de comprensión, ¿no? A mí me desespera, yo lo veo con tantas situaciones, en el núcleo más básico de la actividad que se le propone a los alumnos está la idea de cierre, ¿no? Y volvemos a la necesidad de cierre, ¿no? Lo veo con mis hijas, por ejemplo, ¿no? Vienen con una actividad, tienen que hacer algo, yo les digo, bueno, pero ¿qué te parece si lo conectamos con esto? No, eso no está en la actividad. No me des nada nuevo, ¿no? Se desesperan, ¿no? Porque quieren solamente poder contestar lo que está en el párrafo anterior, ¿no? Y ahí cumplieron la tarea, ¿no? Y ni bien uno les dice, y si querés vemos un videito, te cuento, no, porque me vas a distraer, me lo vas a complejizar, no lo voy a entender, ¿no? ¿No? Estamos hablando, no sé, de plantas o de la historia, y entonces, bueno, creo que, en definitiva, la búsqueda de la comprensión, de la enseñanza para la comprensión, es un objetivo totalmente presente. Y también la búsqueda de la verdad. No solamente el poder distinguir si nos están mintiendo o no, si esto está creado o es real o no, sino el deseo de buscar la verdad, el deseo de hacerse preguntas, de indagar, en un mundo donde todos nos quieren vender algo, falsificar o adoctrinar o meternos en algún bando, desarrollar esa búsqueda de la verdad, que es la búsqueda del diálogo, que es la búsqueda de esquivar cualquier tentación, me parece hoy más necesario que nunca. Bueno, muchas gracias. En este momento abrimos la instancia de preguntas. Recuerden que el código QR que está en el respaldo de sus asientos abre el número 098-7792-70. Realizaremos una selección de estas preguntas para ajustarnos al cronograma previsto. Que ustedes ya han enviado. Vamos a empezar con algunas de las preguntas que ustedes ya han enviado. Una de ellas es, ¿qué importa más? ¿Preocuparse en desarrollar la capacidad de distinguir lo falso de lo verdadero o desarrollar la integridad académica y la ética? Repito, ¿la integridad académica o la ética? Bueno, no creo que sea una cuestión de qué importe más. En todo caso, una pregunta interesante es cómo se pueden combinar, ¿no? El desarrollo de habilidades específicas de consumo digital, consumo crítico de contenido digital, con un desarrollo de valores o de un sentido incluso filosófico. Yo creo que hay una intersección muy interesante entre lo que vendría a ser el campo de las ciencias y el campo de la filosofía. Creo que hoy es más importante que nunca enseñar filosofía en las escuelas, enseñar a hacerse preguntas. Justamente va de la mano de esa idea de aceptar la complejidad, de convivir con la complejidad. Y por qué no ponerlos más en diálogo, por ejemplo, con los temas de inteligencia artificial. Son preguntas que tienen, digamos, una derivada más desde las ciencias, desde poder
distinguir qué es nuevo y qué no, qué puede hacer la máquina y qué puede hacer el humano, ¿no? Ahí se pueden mirar pruebas, ¿no? El famoso test de Turing ahora ya está revisitado, pero si puede pasar una prueba que hace un humano, y entonces qué significa. Y el qué significa ya es filosófico, ¿no? Es decir, hay ahí un campo muy interesante para tratar de entender este mundo, ¿no? Porque creo que probablemente por primera vez, estoy pensando de alguna manera cómo esto puede tener algún reflejo en la religión, pero creo que por primera vez, en el sentido moderno, nos tenemos que preguntar qué es ser humanos, ¿no? Porque esa pregunta está a la vuelta de la esquina, es decir, esta máquina que habla, que dice cosas, que piensa en sus propios términos, ¿es humana o no? ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo nos distinguimos? Y de acá a unos años esa pregunta va a ser fundamental. Entonces, creo que la filosofía tiene que revitalizarse en las escuelas. Muchas gracias. Tenemos una segunda pregunta que dice, al inicio planteaste que los científicos están en una carrera hacia la inteligencia artificial general, pronosticando posibles peligros. ¿Cómo pedirle a los estudiantes pensamiento crítico si pareciera que los científicos no lo están teniendo? Muy buena pregunta y me la hago yo mismo. Creo que como muchas otras situaciones que vivimos hoy y siempre, tenemos una cierta impotencia desde las escuelas. La escuela incluso hasta en cierto sentido se define a sí mismo por la impotencia. No puede salir al mundo, agarrarlo y manipularlo, ¿no? Está como encerrado en su propio código, para bien y para mal. Pero es un código de patas cortas, es decir, lo que pasa allá afuera no está controlado por lo que pasa aquí adentro, ¿no? Y en todo caso creo que tenemos la obligación, el imperativo de aprender a convivir con esa impotencia sin que se convierta también en una posición de inacción, ¿no? Por más que esto esté viniendo y nadie lo pueda parar, hay que pensar y hay que ver qué puede uno hacer, aunque no logre tener éxito. Lo mismo que con el cambio climático, es decir, tenemos que tener conciencia crítica, tenemos que poder pensar en dónde están los lugares de acción y el sistema educativo no puede nunca dar una sensación de brazos caídos, pero sí también convivir con la realidad, porque si nosotros enseñamos que desde el reciclaje de una botella vamos a cambiar el mundo, también es una irrealidad, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr las dos cosas, ¿no? Que es la acción y la conciencia de la limitación de la acción, en cierto sentido, ¿no? Me parece que eso es, en definitiva, sobre todo para las edades más avanzadas, porque ahí todo tiene una edad también, el desarrollo de una conciencia crítica, ¿no? Que no es ni una conciencia infantil, ni una conciencia que reproduce el mundo, ¿no? Gracias. La tercera pregunta nos dice, ¿hasta qué punto el uso formativo de la inteligencia artificial es verdaderamente formativo? Su uso como asesor creativo o fuente de ideas no compromete competencias vinculadas, por ejemplo, a la capacidad creativa de los sujetos. Muy buena la pregunta. Creo que no creo tener una respuesta, creo que además todo es como en campo experimental, ¿no? Creo que cada uno podrá hacer sus propias pruebas. Me parece que sí hay que evitar una mirada distópica de todo lo que, porque si no nos convertimos un poco de vuelta en luditas, ¿no? Y en esta furia contra las máquinas. Y yo creo que sí, hay que tener muchos cuidados, pero la máquina puede hacer muchas cosas que siempre hicieron las máquinas por nosotros, ¿no? Estamos usando computadoras para escribir y no estamos usando máquina de escribir, ¿no? Nadie usa máquina de escribir. Y la computadora te permite editar, cambiar el texto, y así cada evolución de la máquina permite muchas nuevas cosas. Y yo creo que efectivamente no solo puede, sino que va a ser y está siendo un asesor creativo y está redefiniendo las fuentes de lo que conocíamos como creatividad, como lo Muchas gracias. que esta, solo que esta lo hace de una manera muy distinta. Muchas gracias. La cuarta pregunta nos dice, ¿qué estrategia recomendaría para que el docente pueda distinguir y hacer saber al alumno
que él no realizó el trabajo, sino que lo hizo la inteligencia artificial? Bueno, creo que ahí todo docente que haya lidiado con la copia tendrá más experiencia que yo, que también algunas veces lidié, pero probablemente menos que el promedio de la sala. Y ahí tiene que ver más con la interacción humana, con la conformación de grupos, con el vínculo profesor-estudiante. Pero sí, volviendo a algo que mencionaba en la presentación, creo que es muy importante poder probar un poco estas herramientas, probarlas con nuestros alumnos, típicamente probarlas con nuestras propias pruebas, ¿no? Si tenemos alguna prueba, algún ensayo o alguna actividad, algún trabajo final que les pedimos a nuestros alumnos, pasarla por el ChatGPT o por otros sistemas, por el Bard o el Bing o el Llama, para no usar solamente el ChatGPT, y además obviamente hay distintas versiones, y ver qué respuesta nos da, ver un poco también, y hablarlo en clase, ¿no? Hablarlo. Si nosotros no lo probamos, es muy difícil hablarlo porque estamos en un terreno desconocido, le tenemos mucho miedo a hablar de lo que no sabemos, entonces probarlo nosotros mismos, tratar de tener alguna idea, leer algo, por lo menos introductorio, ya hay varios textos sobre el tema, y establecer una conversación, sobre todo en secundaria, donde el tema está muy presente, para poner un poco sobre la mesa, para que no quede como una especie de elefante en el aula, ¿no? Y obviamente después creo que será un enorme desafío nuevo, ya lo está haciendo, qué tipo de actividad de evaluación, cómo controlar, cómo comunicar, y cómo sancionar también. Temas de siempre de la escuela. Tenemos una nueva pregunta y nos dicen cómo enfrentar desde las aulas el uso de las redes sociales y la inteligencia artificial en el vínculo entre los estudiantes, la desvinculación emocional y la poca empatía ante situaciones complejas, por ejemplo, los enfrentamientos por ciberbullying. Bueno, también es muy buena pregunta y me excede bastante porque creo que es un tema central, creo que estamos atravesados por nuevos vínculos. La adolescencia, sobre todo, es una edad, como sabemos, de tránsitos, de enormes transformaciones y de enormes riesgos, por lo tanto, entonces no tengo una respuesta. Creo que ahí las cuestiones de lograr climas de confianza, de diálogo, de reconocimiento del otro, de escucha. Creo que entender mejor las culturas juveniles de nuestros alumnos, dónde están, en qué redes, es importante, más importante que antes. Recuerdo una experiencia de una escuela muy interesante que lo que hicieron fue como toda una especie de consulta a los alumnos sobre cómo estudiaban y se encontraron con algo totalmente distinto a lo que ellos imaginaban como escuela, como profesores, digamos. Se encontraron con que estudiaban con mensajitos de WhatsApp de 1 minuto, que nadie había leído el texto, ¿no? Que les mandaban las actividades, nadie nunca los había leído, pero sin embargo, en una especie de circulación viral, podían sacar una buena nota, quizás en los términos de Scardamaglio y Beretier, quizás diciendo el conocimiento, pero como entender por dónde están ellos, ¿no? Y qué hacen y dónde se mueven y cuáles son sus redes, para poder entablar ese diálogo y generar la confianza también, que aparezcan problemas no dichos, situaciones nuevas de bullying o de ciberbullying, bueno, este tipo de cosas, crear un espacio de confianza y de diálogo entre pares. La siguiente pregunta dice, ¿cuánto en la formación de valores del ser humano afecta la tarea docente si además de enseñar para la comprensión, se tendrá que detener la intención de buscar atajos y falsedades para avanzar? Bueno, creo que son nuevos desafíos y también siempre los hemos tenido. Me parece que es parte del trabajo docente encontrar nuevas respuestas y levantar la mirada, ¿no? De decir, bueno, a ver dónde estamos, de tratar de generar en nuestros alumnos un pacto, una alianza, de buscar juntos hacia dónde vamos en nuestra materia, en nuestro espacio, qué queremos conquistar y tratar de también involucrarlos a ellos en esa búsqueda conjunta. Estamos todos un poco perdidos. Bueno, tratemos de buscar juntos las respuestas. Bueno, cerramos la instancia de preguntas. Le agradecemos a Axel Rivas por la conferencia. Muchas gracias.